Bueno, vamos a comenzar entonces con la actividad de hoy, ¿sí? Okay. Lo que vamos a ver acá entonces, como ya habíamos dicho, son los métodos de detección y test rápido para COVID-19 que están circulando, ¿sí? Bien. Bien. Todos más o menos venimos escuchando que es el tema del COVID. Es más lo que escuchamos en las noticias que lo que se escucha realmente de fuentes científicas en algunos casos. Y está todo medianamente tergiversado en muchos aspectos, incluso hasta la Organización Mundial de la Salud en su momento se dijo y se desdijo. Pero esto no es por mala voluntad ni por falta de ganas de informar, sino por una cuestión de que esto va avanzando constantemente, esto está en constante movimiento. Y esto hace, como cualquier cosa que esté en movimiento, que las cosas cambien. De hecho, hoy en la Argentina circulan, según el Instituto Malbrán, ya 4 cepas diferentes de COVID-19, ¿sí? Por lo que nos tiene todo el tiempo en movimiento. La realidad es que hay varios tipos de test para buscar a este COVID, para intentar encontrar a este COVID. Todos son realmente efectivos, pero sí difieren a lo mejor en el tiempo en el que nos dan la respuesta. Como les decía, hoy vamos a hablar un poquitito muy básicamente de lo que es el COVID. El COVID es de una familia de tipo de virus que son los coronavirus. Estos coronavirus pueden afectar a animales como al ser humano, ¿sí? Las afecciones principales son a nivel respiratorio. Este tipo de virus ha dado origen a afecciones tales como el SARS y el MERS, que son 2 síndromes respiratorios que se adhieron en su momento en todo lo que es Occidente, ¿sí? Lamentablemente, el SARS y el MERS fueron virus tremendamente letales, hasta el momento con mucho más impacto sobre la población del impacto que tiene el COVID. Igualmente, como les digo, todo esto está en constante movimiento. Fíjense cómo es un virión de COVID para que lo veamos más o menos de cerca, ¿sí? Y observemos que adentro de su núcleo tiene unas proteínas que camuflan al ARN, con la intención de complicar un poquitito a nuestro sistema inmune. Si nuestro sistema inmune no puede reconocer ese ARN como ARN extraño, pasa, ¿sí? Bien. Esta estructura que tiene el virus le permite entonces pasar como si nada fuera y terminar por invadir nuestras células, nuestro sistema. Este COVID ha tenido desde sus inicios un montonazo de tipos de síntomas, ¿sí? Empezamos pensando que la fiebre era un síntoma de COVID. Seguimos pensando que la carraspera, el dolor de garganta, el malestar físico. Pero ¿qué sucede? Así como nosotros teníamos una sintomatología previa que ya estaba definida por la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es lo que ha sucedido? A medida que esto ha ido modificándose, ha ido alterando sus cepas, también ha ido alterando su sintomatología. Esto quiere decir que en un principio teníamos unos síntomas muy marcados y que hoy por hoy la sintomatología es difusa. En este momento, por ejemplo, se han agregado como síntomas la dificultad para moverse, ¿sí? O la imposibilidad de moverse y la dificultad o imposibilidad de hablar, lo cual también hace que genere cierta confusión con lo que son los ACV, ¿sí? Lo importante de esto es que, si bien es un virus muy agresivo, no es un virus que nos desahucie. Lo que sucede con este virus es que de cada 5 personas que se infectan o que lo contraen, solo una presenta cuadros graves. Eso es muy importante para tener en cuenta. Y eso habla también fundamentalmente de la posibilidad o de la capacidad de recuperación que podemos tener ante
infección. La principal forma de propagación la sabemos todos. Por eso nos están diciendo que estornudemos sobre el pliegue del codo, que tosamos sobre el pliegue del codo, porque la principal vía de infección son esas gotículas que quedan en el aire luego de que nosotros estornudamos o tosemos, o incluso al momento de hablar. Es por eso que la decisión principal fue la de el distanciamiento social preventivo y obligatorio. ¿De qué se trata este distanciamiento? El distanciamiento consiste en que nosotros tomemos conciencia de que el hecho de estar a mínimamente 1,5 metros de distancia no es que impide que nos enfermemos, sino que limita que nos enfermemos. No que nos enfermemos, que nos contagiemos. ¿Por qué? Porque obviamente a todo esto tenemos que sumarle las medidas de prevención. Barbijo, en lo posible, mascarilla, ¿sí? Y hay algo que es fundamental y que a veces es lo que más difícil o el más nos cuesta, aunque parezca una tontería, que es el llevarnos las manos a la cara. Estamos muy acostumbrados a llevarnos las manos a la cara, a rascarnos un poco, a tocarnos la cara todo el tiempo. ¿Qué sucede con esto? Esta es la segunda vía o una de las vías más complicadas de contagio del COVID. Si bien al día de hoy no se puede determinar que el COVID esté sobre las superficies ni el tiempo que el COVID se encuentre en condiciones de contagiar en una superficie, nosotros indefectiblemente estamos en contacto con esas superficies. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener mucho más cuidados a la hora de manejarnos, desinfectar marcos, puertas, los pomos de las puertas, el celular, acostumbrarnos a vivir de otra manera. Después de esto va a haber una nueva realidad de la que nos vamos a tener que hacer cargo y de la que van a depender simplemente nuestra salud, va a depender de nuestras formas de higiene, formas de cuidarnos, formas de relacionarnos. Bien, ¿cómo podemos detectar este COVID? Hay distintos métodos, ¿sí? El método que ya deben estar escuchando todos, porque todo el tiempo lo repiten, es el método de la PCR. La PCR, para los que estamos en el laboratorio, hablamos de PCR y los que estamos de la puerta del laboratorio para afuera, trabajando, sacando sangre, lo relacionamos directamente con la proteína C reactiva. La realidad es que la PCR que trabajamos en el laboratorio no es la proteína C reactiva, sino por el contrario, es un método de análisis para obtener un resultado acerca de una determinación. La PCR no es más que el trabajo con una enzima, que es la polimerasa. Es una reacción en cadena sobre la polimerasa. Lo que hace esta polimerasa nos permite obtener, ¿qué cosa? El ADN del virus, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy hablábamos de que el COVID no tiene ADN adentro de su núcleo, tiene ARN, por lo que necesitamos utilizar otra enzima, que es la polimerasa transcriptasa inversa, que lo que hace es transformar ese ARN en ADN. Ese ADN nosotros lo vamos a poder leer, evaluar, conocer, y de esa manera vamos a poder determinar que esa infección que existe es o no por COVID, ¿sí? Cada virus, cada noxa, cada gente tiene una información genética diferente, igual que nosotros. Por eso mismo necesitamos analizar ese ARN, transformarlo en ADN para poder detectar que la carga genética de ese agente que tenemos delante corresponde a COVID-19. Esta toma de muestra, ¿sí?, no se obtiene a través de sangre. No la sacamos por sangre. Esta toma de muestra se obtiene a través de exudados, ¿sí?
de los famosos exudados que se habrán cansado de ver por la tele en estos momentos, que en realidad son muy parecidos a los exudados nasales y de fauces que estamos acostumbrados a hacer. La realidad es que no sé si todos son extraccionistas, si han hecho el curso, si están estudiando algo más, pero los exudados nasales y los exudados de fauces difieren de estos exudados por una razón sencilla, que es el lugar específico en donde vamos a tomar esa muestra. ¿Qué tiene de problemática la PCR? La PCR tiene una fiabilidad que es fantástica. Nos da una certeza casi absoluta del resultado. Pero ¿qué es lo que pasa? Necesitamos alrededor de 4 horas para poder procesar esa muestra y obtener los valores o los resultados. Aparte de eso, sí o sí, necesitamos la estructura de un laboratorio. Entonces eso lo hace un poco más complejo. Y hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Lo que detecta la PCR es la presencia del virus, no es la enfermedad. ¿Estamos? Que detecte el virus no significa que estemos enfermos, porque nosotros podemos solamente ser portadores asintomáticos del COVID-19. Así como podemos ser portadores asintomáticos de otro montón de virus. En este caso, lo que nosotros detectamos a través de la PCR es la presencia o la ausencia de COVID-19. Bien, ¿cómo vamos a tomar estas muestras? Para estas muestras vamos a necesitar, primero y principal, un medio de transporte de virales. Medio de transporte, para los que ya están en tema, son los elementos que utilizamos para resguardar esa muestra obtenida y poder evaluarla en el laboratorio. ¿Está? El exudado que nosotros hacemos no es un exudado que va a permanecer en el hisopo y lo vamos a trasladar simplemente en un hisopo, sino que ese hisopo tiene que tener determinadas medidas para que la muestra sea viable. Como ustedes pueden observar, este kit de transporte de virales tiene, primero, un tubo con el medio de cultivo o el medio de transporte para virales y un hisopo. Ese hisopo está troquelado. ¿Por qué está troquelado ese hisopo? Para que sea sencillo que una vez que tomamos la muestra, poder cortar el hisopo a la altura de la tapa del tubo y dejarlo perfectamente sellado dentro del tubo de virales. Bien, ¿cómo vamos a tomar esta muestra? Esta muestra vamos a tener en cuenta que la faringe tiene un nombre o toma se divide en porciones de acuerdo al órgano o al elemento con el que se relaciona. Es por eso que cuando hablamos de faringe, tenemos que hablar de 3 segmentos de la faringe. Primero, la nasofaringe, en relación directamente con las fosas nasales. La orofaringe, en segundo lugar, que está relacionada con la cavidad bucal. Y por último, la laringofaringe, que es la porción terminal de la faringe, que está en relación directa con la laringe. Bien, ¿qué es importante en el caso de la toma de muestra de la PCR? Que los hisopos lleguen hasta la faringe, cosa que no sucede en exudados nasales convencionales o en exudados de fauces convencionales. Un exudado de fauces, lo que exuda es la región amigdalina, ¿sí? O las amígdalas directamente, teniendo que evitar la contaminación con cualquier otra estructura de la boca. Y un exudado nasal nunca llega hasta la faringe, sino que vamos más hacia el techo de las fosas nasales. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Primero, reconocer la región de la que vamos a tomar el exudado. La región en este caso es la nasofaringe. Podemos observar en la imagen que la inclinación de la cabeza es leve, ¿sí? Y aparte de ser leve la inclinación de la cabeza, el hisopo tiene que entrar de forma recta hasta
tocar la faringe. Una vez que el hisopo entra y nosotros sentimos que llegó hasta la faringe, tenemos que girarlo durante 7 a 10 segundos. ¿Para qué? Para obtener la mayor cantidad de células de esa mucosa posibles. ¿Por qué? Porque vamos a tener que analizarlas. Esas mismas células, ese mismo tejido que obtenemos de ese exudado, va a ir al medio de transporte que soy, el medio de transporte de virales, y se va a sellar para ser trasladado al laboratorio. Así como hacemos este exudado, que es un exudado nasofaringeo, vamos a hacer también un exudado orofaringeo. De la misma manera que en el exudado anterior, nosotros vamos a introducir el hisopo por detrás de la úvula palatina. La úvula palatina es la famosa campanilla, ¿sí? Una vez que llegamos hasta el fondo, pasamos la úvula palatina, de la misma manera que en el exudado nasofaringeo, vamos a girar el hisopo de 7 a 10 segundos para poder obtener la mayor cantidad posible de muestra, ¿sí? Acá no nos preocupa si el hisopo toca alguna otra estructura, pero sí nos importa que llegue hasta la faringe. Bien, una vez que obtenemos esas dos muestras, las podemos colocar en nuestro transporte de virales. Es posible que nos pidan, en algunos casos, que el exudado sea doble, que exudemos orofaringe y rinofaringe. ¿Cómo se hace esto? Primero se va a dar la orofaringe y segundo, con el mismo hisopo, aunque parezca una locura, se va a exudar la rinofaringe. Ese hisopo, de la misma manera que si enviáramos solo una toma, se va a colocar en el transporte de medios paravirales. Todo este procedimiento lleva alrededor de 4 horas, entre la toma de la muestra, la obtención de material para el análisis y la obtención de los resultados. En estos momentos estamos frente a una nueva posibilidad de análisis que son los test rápidos, ¿sí? Para COVID-19, que estos test rápidos funcionan muy parecido a un test de embarazo, pero pueden utilizarse con sangre y con material o con células producto de un exudado. La diferencia radica en que si nosotros tomamos este exudado a partir de una muestra, si tomamos esta muestra a partir de 2 gotitas de sangre, lo que vamos a estar evaluando son los anticuerpos que produce nuestro cuerpo cuando se defiende del virus. ¿Sí? Esos anticuerpos son IgG e IgM, como los marca, en este caso, el test de COVID. Pero también podemos hacerlo a través de muestras respiratorias. ¿Qué obtenemos de esas muestras respiratorias? Vamos a obtener las proteínas del virus, no los anticuerpos. Entonces, ¿cómo obtenemos la muestra de sangre? Le pinchamos, obviamente, desinfectamos el dedo del paciente, pinchamos el dedo y colocamos 2 gotas en el sector en donde está la letra S. Esa S claramente es de sangre. Bien. Pero ¿qué cosas tenemos que tener? Este es el serológico, ¿sí, Florencia? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Primero y principal, esta letra C es la línea de control. Esta línea tiene que aparecer siempre en el test. Si esa línea no aparece, ese test es inválido, este test no sirve. ¿Está? Bien. Una vez que aparece esta línea, nosotros ya estamos tranquilos de que el test es válido. Y nos quedamos a esperar. ¿Cuánto esperamos?
de 10 a 15 minutos. Muy, pero muy poquito. Fíjense que podemos, si nos ponemos a comparar, tenemos una PCR de 4 horas de espera y tenemos enfrente un test rápido de 15 minutos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un test serológico y un test que estudia o analiza la genética del virus, Noxa. ¿Qué quiere decir esto? Este test serológico no va a dar positivo ante la presencia del virus, sino que está dando positivo ante la presencia de anticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus pasó unos cuantos días dentro de nuestro organismo hasta que se generaron los anticuerpos necesarios. O sea, supongamos que yo me contagio, esperemos que no, hoy de COVID. Y hoy mismo me hago un test rápido de COVID para evaluar mi condición de salud. Lo más probable es que este test rápido de COVID dé negativo. ¿Por qué va a dar negativo? Porque yo estoy en algo que se llama periodo de ventana o periodo silente. En cambio, si a mí me repiten este test de 7 a 10 días, lo más probable es que este test dé positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Que en esos 7 a 10 días mi cuerpo ya generó los anticuerpos necesarios para ser detectados por este tipo de test. Bien. Entonces, ¿qué tiene de bueno esto? Y que nos da rapidez. Nos da la posibilidad de saber si tenemos que aislar a un paciente, si tenemos que internar a un paciente. Pero ¿qué es lo que sucede también? Ya estamos en presencia de un paciente que no solo tiene el virus, sino que ya pasó por su etapa silente, está en su etapa sintomática y está contagiando. ¿Se puede quedarse en la etapa silente? Sí, la realidad es que el asintomático está todo el tiempo en etapa silente. ¿Sí? Se lo detecta por PCR más que por test rápido al asintomático. Bien. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. La PCR nos decía si había o no había virus en nuestro organismo. Esto lo que nos dice es si hay o no hay anticuerpos en nuestro organismo. Fíjense la diferencia. Si es positivo, porque como les repito, nos genera una celeridad que no tenemos con la PCR. Fíjense que también habla de detectar las proteínas del virus a través de una muestra respiratoria. ¿Cómo hacemos? Al igual que con los test rápidos de los exudados faringios para descartar faringitis, o exudados de fauces en realidad para descartar faringitis, esto se coloca el hisopo en una cubeta con reactivo, esa cubeta, ese hisopo se mueve muy bien dentro de la cubeta y el líquido resultante se va a colocar en el mismo lugar en donde está la S. Ahí lo que vamos a detectar son proteínas del virus. ¿Qué vamos a detectar? Si existe o no existe el virus en nuestro cuerpo. Pero ¿qué sucede? Esos test de proteínas no son muy comercializados en la Argentina. Sí más los serológicos. Entonces, nosotros en estos momentos con lo que más estamos trabajando es con los test de PCR, o con la PCR, perdón, y con los test rápidos. Pero ¿qué podemos agregar de bueno? En el CONICET, acá, perdón, volvemos, disculpen un segundo. Vamos a la interpretación de los resultados de este test serológico. Como les dije hoy, si podemos ver acá, ese test es válido. Es un test de control y en este momento nos da negativo. Estos 3 tests marcan un positivo. Pero ¿por qué tenemos estas 3 posibilidades? Fíjense que la línea de control siempre se encuentra presente. En este caso tenemos presente IgG e IgM.
lo que implica que el paciente está ya, no voy a decir saliendo de la infección, porque no es así, pero está en el pico, ¿sí?, de infección entre lo que es la fase aguda de la IgG y la creación o la generación de los anticuerpos que van a ser fijos de la IgM. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que el paciente está en fase aguda. Este paciente se contagió hace muy poquito, ¿sí?, o hace muy poquito empezó a tener sintomatología y está en fase aguda. Y este paciente es un paciente que se encuentra en recuperación. ¿Cómo determinamos que un paciente está libre de coronavirus? Con 2 PCR negativas. ¿Cuánto tiempo puede permanecer el virus adentro de nuestro cuerpo? En nuestro país, el récord máximo de días con un paciente con PCR positiva fue de 60 días. Un paciente puede tener al COVID en su organismo durante 60 días. Estos 3 test que tenemos acá son negativos, son no válidos. En ninguno de los casos la línea de control se marcó, ¿sí? Y acá, en esta gráfica, vamos a ver lo que es el periodo asintomático silente, más o menos a partir de qué momento se empieza a producir la IgG, o sea, acá estaríamos en una fase aguda, empezando a ser detectable. ¿A qué día de contagio se empieza a generar lo que es la IgM? ¿Sí? Y fíjense que en teoría a los 21 días saldríamos de la fase aguda. ¿Qué quiere decir esto si lo trasladamos a esta imagen? Esta primera imagen, este positivo, corresponde a la zona media de infección, a la línea que va entre los 14 y los 21 días. Estamos en plena estallido de la IgG. ¿Qué quiere decir? Primeros días de infección. Arrancamos del día 7 al día 14. En esta parte de la infección estamos cuando lo que solamente se marca son la línea de control y la G. Y por último, cuando nos encontramos con la línea de control más la línea de lo que es la M o la IgM, perdón, o la IgG, es porque ya estamos saliendo de todo esto, ¿sí? Esta IgG queda en sangre, ¿sí? Y estamos bastante más tranquilos. Sigo. Cosa importante para destacar que es Argentina y que realmente es sumamente valiosa, es la creación de este NeoKit. Este NeoKit lo que ha hecho es lograr una suerte de PCR de forma mucho más rápida y sin la necesidad de un laboratorio de alta complejidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto reemplaza la PCR? No, no reemplaza la PCR. ¿Sí? Son todas métodos o sistemas complementarios. Acá no hay ningún test ni ningún medio que reemplace a otro. Todos se complementan entre sí. Algunos tienen sus ventajas, otros tienen otras, pero la realidad es que todos son igualmente importantes. Este test lo que tiene es que es un test de muy bajo costo, porque para lo que cuestan los test rápidos es un test de muy bajo costo, y es un test que trabaja de una manera totalmente distinta a la PCR. ¿Sí? Nos da un resultado similar al de la PCR, pero ¿cómo trabaja esto? Esto trabaja amplificando esa molécula de ARN que tenemos. No necesitamos hacer los pasos de tomar ARN, transformarlo en ADN, analizarlo. Acá lo que estamos haciendo es magnificando o aumentando o amplificando esta molécula. Entonces, lo que obtenemos es la información, ¿sí?, genética mucho más rápida y de una forma mucho más sencilla. ¿Cómo se hace? Con calor, proporcionándole calor a la muestra o al reactivo.
Esto se obtiene de una muestra respiratoria, como en el caso previo, en el caso anterior, se hace un exudado nasofaringio u orofaringio o mixto, ¿sí? Ese hisopo se coloca dentro de una cubeta que tiene los reactivos preparados y una vez que retiramos el hisopo, esa muestra se lleva a calentar a 62 grados durante una hora. ¿Qué es lo que obtenemos acá? Acá lo que obtenemos es presencia o no presencia del virus. Acá no transformamos ARN en ADN, sino que trabajamos con ARN directamente amplificado. Entonces, trabajamos con el material genético del virus, por lo que podemos determinar presencia o ausencia del virus. ¿Sí? Una vez más les repito, ningún test vino para reemplazar a otro, sino que es importantísimo que los test se complementen. El test rápido nos sirve para detectar pacientes sintomáticos, ¿sí? Pacientes con inicio de sintomatología de una manera rápida, efectiva, ¿para qué? Para tomar cartas en el asunto y aislarlos o internarlos o aislar a su propia familia, empezar a ver con quién tuvo contacto. La PCR nos sirve para tener una confirmación absoluta de que el bicho está, ¿sí? Y también nos permite actuar con rapidez, incluso cuando el paciente está sintomático. Pero ¿qué pasa? Tenemos que tomar la muestra, llevarla al laboratorio, necesitamos unas cuantas horas para analizarla y recién ahí podemos tomar alguna determinación. Entonces, cada una de las cosas es importante desde su lugar y necesaria desde su lugar. ¿Cómo podemos interpretar los resultados acá? Muy sencillo. Si después de una hora en calentador, este reactivo vira hacia el color azul o celeste, estamos ante una muestra positiva que tiene presencia de COVID. Si la muestra es de color violácea, estamos ante una muestra negativa. Quiero destacarles que para que la muestra para que el reactivo funcione y sepamos que está todo correcto, inmediatamente mezclamos los reactivos, el color que da es es violeta. Si la mezcla de los reactivos diera otro color, esos reactivos no sirven, ¿sí? Por lo que habría que descartarlos, como nos sucede con los test rápidos cuando no se marca la línea de control. Entonces es muy importante que por más que estemos apurados, nerviosos, preocupados, teniendo hasta miedo de terminar nosotros contagiados y un montón de cosas que suceden en la cabeza del personal de salud cuando está trabajando, pero que las dejamos de lado para tomar cartas en el asunto, es muy importante que por favor tengamos en cuenta cuando un test está en condiciones óptimas. En este caso, luego de la mezcla, da color violeta. En el caso de los test rápidos, cuando aparece esta línea de control marcada primeramente. Esto es más o menos un avance rapidito, una introducción a la temática de lo que son estos test de detección y estos medios de detección de COVID-19. Estamos enfrentándonos a un mes en el que vamos a tener picos de contagio, en donde esperemos que el sistema de salud pueda soportar lo que tenemos por delante. Estamos también ante muchos detractores de distanciamiento, de la cuarentena. La realidad, chicos, es que no hay que detenerse en posiciones políticas, ni mucho menos. Lo que importa es poder sacar adelante esto lo antes posible. ¿Y cómo lo hacemos? Tomando la responsabilidad del caso, haciéndonos cargo de que tenemos que hacer las cosas bien y colaborando desde el lugar que a cada uno nos toque. Más o menos eso es la exposición que teníamos pensada para hoy. Me interesa que
que después de que yo termine con todo y les active los micrófonos, en realidad lo que vamos a tratar de trabajar por chat, empecemos a responder algunas de las preguntas que ya tienen, ¿sí? Por otro lado, hay que tener en cuenta que esta información cambia todos los días, todos los días. Es cuestión de seguir la información oficial de la Organización Mundial de la Salud para que ustedes sepan y puedan ver que todo el tiempo está cambiando esta información. Y bueno, y recordarles, como habíamos hablado al principio, el tema de los beneficios para hacer las actividades de extensión del curso y la diplomatura de extraccionista que se les van a otorgar por haber participado del webinar. Ahora voy a empezar a chusmear un poquitito las preguntas que cada uno fue colocando en el chat. Sí, ya aclaré que es el serológico. Bueno, chicos, queda liberado para que pregunten lo que quieran. Profe, una pregunta. Sí. Sí, escucho. Sí, vio que... Ah, bueno, está preguntando alguien más también, no sé. No, solo vos primero, después sigo yo, no hay problema. Vamos a manejarnos bueno, en dale, orden. dale. Yo le quería hacer una consulta con respecto, vio que las personas que estamos haciendo el curso de extraccionista, vamos a empezar con las prácticas en julio-agosto, ¿vamos a tener que hacer estos tipos de exudados y así, por casualidad? Este tipo de La estudios realidad es que rápidos. cuando nosotros empezamos a trabajar en el hospital, hacemos los que nos toque hacer. Siempre intentamos evitar, yo desde mi lugar intento evitar los pacientes más de riesgo. Intento evitárselos. Pero es posible que nos toque, aparte de hacer extracciones y todo eso, que nos toque hacer este tipo de estudios y test rápidos. Sí, sí. Vamos a tratar de manejarnos por el chat un segundo. Me acaban de decir, han hecho estudios de sangre, pero sin el test. ¿Sirve para ver si es positivo o negativo? Sí. La realidad es que si te pidieron un análisis completo, hay que evaluar qué determinaciones se te pidieron y a partir de ahí evaluar los resultados. Pero la realidad es que sí, existe la posibilidad de que sin el test te puedan decir si es positivo o negativo. Después dice, profesor, una ¿puedo hacer una consulta? Sí. Mi hermano estuvo con coronavirus. Ajá. Él estuvo muy delicado, por suerte no necesitó respirador porque, bueno, la verdad no había respirador. Él estuvo cerca de 2 semanas en el hospital con el oxígeno. Estuvo con un montón de antibióticos, pero ahora le dieron el alta, pero está con un tratamiento de salbutamol por aerocámara. Mi pregunta es, no entendí bien cómo es para que el test dé negativo. ¿Cuántas veces se tiene que hacer? El PCR creo 2 veces para que dé negativo. La PCR tiene que ser 2 veces negativa para saber que ya estás libre de coronavirus. ¿Y cuánto tiempo, y de acá cuánto tiempo se tiene que hacer? Porque él salió recién del hospital, hará 3 días, y él estuvo cerca de 1 semana y media internado. Si salió del hospital es porque ya le dieron negativos los 2 test, si no, no lo pueden dar de alta. Ah, bueno. Por un tema de protocolo. Porque él sigue un tratamiento, por eso pensé que por ahí no le habían hecho. Sigue en tratamiento por la insuficiencia respiratoria que le produjo el COVID. ¿Sí? El COVID, cuando ataca las vías respiratorias, es muy dañino con los pulmones. Las neumonías son bastante bravas y una persona sana, normal, necesita 6 meses para reponerse de una neumonía. Así que imagínate en este caso. Voy a seguir un cachitito con las preguntas que tengo en el chat. Dice, llegan 2 posibles casos al laboratorio. Uno está dentro del factor de riesgo y otro no. ¿Hay prioridad para realizar los test en cada caso? La verdad es que debería haberla, es muy a criterio del sistema de salud.
debería tener prioridad el factor de riesgo porque es el que va a tener que pelearla un poco más, ¿sí? Pero bueno, hay que analizar un montón de factores. No solo por ser factor de riesgo quiere decir que tengas menos capacidad de sobrevida o que te enfermes más o que contagies más. Hay que evaluar la situación. Después dice, Diana, después hablamos, si querés, de lo de la diplomatura de extraccionista. Bien, dice, de 1 a 10. Esta es una muy buena pregunta. ¿Cuánto riesgo corre un extraccionista de contagiarse? De 1 a 10, la responsabilidad del extraccionista y de cómo se maneje. De si cuenta con todos los medios de protección necesarios, si se maneja correctamente. O sea, a ver, de 1 a 10, ¿cómo te cuidas vos? Esa tendría que ser tu pregunta. ¿Cómo nos cuidamos nosotros ante una situación semejante? ¿Sí? Pero es como todo. Tanto el extraccionista como cualquier empleado del sistema de salud tiene riesgo de contagiarse, ¿sí? Pero no se puede poner en números. Depender exclusivamente de cuánto nos cuidemos. Después, los test rápidos pueden dar falsos positivos. No tanto falsos positivos, lo que sí pueden dar son falsos negativos, como la mayoría de los test. Es así. No hay mucha, por lo menos no hay mucho documentado sobre falsos positivos. Sí sobre falsos negativos, como le hablaba hoy, justamente por este periodo silente o periodo de ventana. Después preguntan, el test serológico da los anticuerpos, pero ¿eso qué significa? Eso significa que en algún momento el virus entró en tu cuerpo se defendió y generó los anticuerpos. Hay dos tipos de anticuerpos. Un anticuerpo en etapa aguda, como les comentaba hoy, que es la etapa del síntoma, la etapa más brava, ¿sí? Y otra etapa que es la etapa ya de más cronicidad, en donde ya nos vamos olvidando un poquitito. No es cronicidad la palabra, sino que es más de recuperación. Lo que quiere decir es que tenés el bicho. No quiere decir que te hayas enfermado, ¿sí? A ver, podés tener el anticuerpo y no haberte enfermado. ¿Cuántos de nosotros tenemos anticuerpos por habernos vacunado y no nos enfermamos? Lo que sí siempre tenés que tener en cuenta es que el virus está, tu cuerpo está creando los anticuerpos. ¿Qué tenés que hacer? Mantenerte aislado, mantenerte alejado de la gente. ¿Por qué? Porque podés generar sintomatología. A lo mejor no la tenés hoy, no la tenés mañana, pero la podés tener. Eso significa tener anticuerpos. Nasofaringio. Si el hisopado está bien hecho, no debería sangrar. Si el exudado nasofaringio está bien hecho, no debería sangrar. De hecho, se podría considerar hasta que está contaminado si hay sangrado. Porque es que hay personas que están en contacto con contagiados sin ellos saberlo y no se lo transmitieron. La verdad es que no sé hasta qué punto no lo transmitieron. El tema es así. Si la persona está contagiada, es un transmisor potencial del virus, en este caso. ¿Qué sucede en este caso? A lo mejor el paciente o la persona que estuvo cerca de ese contagiado no estuvo realmente expuesto, tenía un sistema inmune muy arriba, pero la realidad es que debería haberlo transmitido. A no ser que sean asintomáticos, hayan tenido muy poca carga viral, que eso es bueno, por consiguiente hay mucha más baja probabilidad de contagio. Después dice, las personas con problemas respiratorios como asma son personas de riesgo. La verdad es que en principio habían dicho que sí, después dijeron que no. Yo, honestamente, toda persona que tenga afecciones respiratorias es mucho más delicada, no frente al virus, sino frente a lo que el virus le hace a nuestro organismo.
el virus, el primer órgano que ataca es al pulmón. Si yo tengo afecciones respiratorias, afecciones pulmonares, lo más probable es que ese virus sea mucho más letal, en mi caso a nivel respiratorio, que en una persona que no tiene afecciones preexistentes. Seguimos. ¿Hasta ahora venimos bien con las respuestas o me quedé colgada con alguna? Bien. No. Dice, en caso de tener un paciente de riesgo como mi mamá, al salir de casa uso barbijo N95. ¿Está bien que lo esté usando? ¿O qué barbijo tendría que usar? Ya que estoy cuidando de pacientes geriátricos en sus domicilios. Ajá. La realidad es que podés usar ese barbijo, no hay ningún problema, pero hay que cambiarlo. Es un barbijo que hay que descartarlo. No podés cuidar de distintos pacientes si estuviste con ese barbijo en otro ámbito. Por eso te diría que es preferible que utilices otro tipo de barbijo, que sea un barbijo descartable, ¿sí? ¿Para qué? Para que vos lo cambies todo el tiempo. El barbijo en el 95 se puede usar más de una vez. Preferiría que uses otra cosa. O te aconsejaría que uses otro tipo de protección. Dice, en todas las etapas de la enfermedad, espérate que me comí alguna, de la enfermedad, es contagiosa luego de 2 PCR negativa. El paciente ya no, luego de 2 PCR negativa, el paciente ya está curado. El paciente está libre de COVID-19 después de 2 PCR negativas. Y el paciente se considera o se piensa, porque tampoco es algo que ya esté especificado, que contagia durante toda la evolución de la enfermedad. Lo que sucede es que cuando vos ya te enfrentás a 2 PCR negativas, ya no tenés rastros de virus en sangre. Es por eso que no vas a contagiar absolutamente nada. Estás sano, libre de COVID-19. Después dice, mi consulta es que si sigue con el IgG en sangre, contagia o no. Esos serían los anticuerpos. Esos son los anticuerpos que pueden ayudar, sí. Esos son los anticuerpos en plasma que están utilizando en este momento para intentar generar inmunidad en los pacientes o colaborar con los pacientes que ya están contagiados para afrontar mejor. La realidad es que este IgG permanece en sangre un tiempo, ¿sí? El tema de esto es que, la respuesta inmune se mantiene un tiempo. ¿Qué es lo que sucede? No está claro todavía cuánto tiempo los anticuerpos que nosotros generamos nos van a proteger de un nuevo contagio. No sé si escucharon que se habló de que en Wuhan ya se estaban contagiando gente que se había curado. Lo cual, si nosotros nos ponemos a pensar en la inmunidad por anticuerpos, es medio raro. Pero ¿qué sucede? Esto vira todo el tiempo, esto muta todo el tiempo, entonces se piensa que puede uno tener una reinfección, pero no del mismo virus, sino de una cepa diferente. ¿Cuánto puede permanecer la inmunidad en el cuerpo? Teóricamente, por los estudios que hay hasta ahora, 5 meses, lo cual es muy poquito. Imagínense que si encontráramos una vacuna tendríamos que estar cada 5 meses vacunándonos, que es algo bastante inviable, ¿sí? Pero sí, los IgG están colaborando en la recuperación del paciente. Bien, seguimos. Es verdad que el plasma ayuda a la recuperación. No hay estudios todavía que lo determinen, pero sí hay pruebas de que pacientes han mejorado al tratamiento de plasma. Bien. ¿Qué dice acá? Caso en anocontagia ERMI. Se me complicó lo que quiso escribir. Les pido que me haga la pregunta verbal. A lo mejor la podemos sacar. Después dice, después de ser dado de alta, más justamente contestamos eso recién. Después de ser dado de alta, la verdad es que todavía no hay pruebas científicas de
que se pueda o no se pueda volver a contagiar. Dicen, pero viste cómo es la información, lamentablemente se desdibuja mucho cuando no es una información oficial, entonces todavía no hay pruebas específicas de que se puedan volver a contagiar. Pero atentos, volvemos a lo mismo, es un virus que está en constante mutación. Eso quiere decir que hoy en Argentina, como les dije al principio, hay 4 tipos diferentes o 4 cepas diferentes. Imagínense que la cepa que está en la Argentina o las cepas que están en la Argentina no tienen absolutamente nada que ver con la primera cepa. ¿Sí? Como para que tengamos en cuenta cómo va de ligera la cosa. Bueno, sigamos. En el caso de que el paciente estuviese ya aislado sin tomar la muestra, ¿cómo debe ir al laboratorio del tubo? ¿Cómo debe ir? En caso de que el paciente estuviera ya aislado sin tomar la muestra, ¿cómo debe ir al laboratorio el tubo? Es que si no tomamos la muestra no va nada al laboratorio. Si el paciente ya estaba aislado, no estoy entendiendo muy bien la pregunta. Después estamos... Un paciente ambulatorio con PCR positiva por 2, con un mes de diferencia. Se realiza una tercera PCR y da negativa. Necesita hacerte... No, necesita hacerse otra. Sí o sí, la única forma de decir que estás libre de COVID-19 es con 2 PCR negativas. No podemos tener 2 positivas, ¿sí? Y conformarnos con una sola negativa. No. Sí o sí la PCR tiene que ser negativa por 2. Quise decir, mi hermano sigue contagiando a pesar de que ya le dio negativo. No, si ya le dio negativa la PCR, si 2 veces le dio negativa la PCR, no va a contagiar. Juan Manuel, decime que tenés la mano levantada. ¿Venimos bien hasta ahora, chicos? Sí. ¿Se oye? Perfecto. Dice, hola, siempre todo el procedimiento lleva 4 horas, el test rápido. No, de hecho el test rápido lleva muy poquito. El test rápido en 15 minutos está el resultado. Lo que sí lleva 4 horas es la PCR. De hecho el NeoKit, que es el test argentino, los resultados los podemos tener entre 1 hora y 1 hora y media. ¿Sí? La PCR es la única que demora 4 horas. Dice, además de barbijo y los guantes, ¿qué otros objetos de salud deberíamos tener antes de hacer una muestra para el paciente? Nosotros, trabajando en salud, sí o sí, necesitamos guantes, barbijo y mascarilla para trabajar. Y no puedo mandar. No sé quién tiene el micrófono abierto, que pudo escribir y no manda, no sé. Dice, bueno, si se puede volver a contagiar, ya dijimos que no hay pruebas suficientes como para decirlo. A ver, pregunta, pacientes que son portadoras de HIV. Paciente con HIV es un paciente que por más que esté controlado tiene cierta posibilidad de inmunosupresión. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que ese paciente va a tener que tener un cuidado extremo, entra dentro de los... Entonces entra como paciente de riesgo. Ajá. Bien, ¿y El qué se hisopado hace es en para esos cualquier casos? persona. Y en esos casos se lo cuida el doble que a cualquiera. Es así. Claro. Vos imaginate que cualquier patología puede complicar al paciente HIV positivo, ¿sí? Sí. Porque, como te dije hoy, ya tiene una tendencia a la inmunosupresión, a la bajada de defensas. Pues si ese paciente ya tiene una tendencia a la inmunosupresión, estamos en problemas. Sí. Va a haber que Entonces, protegerlo el doble. Visita. ¿Cómo? ¿No es recomendable la visita al paciente? ¿O Por qué se supuesto hace? que no. No, por supuesto que no. Chicos, en esta época no es recomendable la visita a nadie.
Nos Claro. tenemos que quedar guardaditos todos, nada de visitas, de Sí, ningún más que tipo, nada porque como es lamentablemente. paciente de mi trabajo, entonces quería saber cómo seguir. No, no, una cosa es que vos tengas que cuidarlo porque estás a cargo de ese paciente. Es tu Sí, responsabilidad, no podemos considerar una visita. Vos sos una persona que lo está haciendo, no son visitas. Cuando hablamos de visita es familiares, amigos, conocidos, está no, sí, ok. bien. Después dicen el hisopado es para cualquier persona. Sí, la realidad es que el hisopado se le puede hacer a cualquier persona. No hay, no veo limitantes. A ver, los NeoKit que son menos costosos que el PCR, ya se están usando en hospitales o para que un paciente esté dado de alta debe ser sí o sí o PCR y no NeoKit. Lo que hablaba hoy, lamentablemente el NeoKit no vino a reemplazar a nadie, sí vino a facilitar muchas cosas. Hasta el momento, lo que se toma son las 2 PCRs negativas. Hasta el momento. Lo que no quiere decir que no puede habilitarse más adelante la utilización del NeoKit como medio para descartar la presencia. Después, ¿el valor de PCR te indica la cantidad de carga viral que tenés? No, o ni. ¿Sí? O sea, tiene que evaluarlo un infectólogo eso. Bien, sigamos. El hecho de que podemos ser portadores pero no estar enfermos o algo así. Ser portadores significa, como les dije hoy, tener una PCR positiva y estar asintomáticos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros somos portadores cuando nos hicieron la PCR, nos dio positivo por una razón sencilla, que es que el virus está presente, porque acuérdense que la PCR analiza el material genético del virus y no los anticuerpos. Entonces, está el virus, pero nosotros no presentamos sintomatología. Eso quiere decir ser portadores o no estar enfermos, ¿sí? Ser asintomáticos. Preguntaron de nuevo, en el caso de las personas con HIV, ¿qué tal letal puede llegar a ser el virus? Las medidas que tenés que tomar son todas. Tenés que tratarlo prácticamente como un aislamiento neutropénico al paciente con HIV. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento en donde cualquier cosa que disminuya las defensas del paciente puede producirle una patología que lo derive o lo lleve a la muerte en muy poco tiempo. ¿Sí? Volvemos a lo de hoy. Paciente HIV positivo, paciente que tiende a la inmunodepresión. Entonces, paciente al que le podemos generar una complicación bastante importante si no hacemos las cosas bien. Después, ¿cuál es la brecha que se debe tomar para hacer los 2 PCR? La brecha es más o menos 15 días, ¿sí? Entre una PCR y la otra. De hecho, mientras el paciente está internado, se le van repitiendo las PCR para evaluar cómo va evolucionando. Si tu hermano, me comentabas que tu hermano tuvo COVID, no, la realidad es que volvemos más o menos a lo que hablamos hoy. No sabemos a ciencia cierta si se puede volver a contagiar. Todavía no hay nada definido. Bien. ¿En los chicos es más llevadera la enfermedad o es peor? No se habla demasiado de los chicos. La realidad es que no se está hablando demasiado de los chicos. Los chicos, hasta no hace mucho, se los consideraba los portadores asintomáticos. Se creía que los chicos eran los que nos contagiaban a todos, en realidad. Porque como no tenían sintomatología, pero tenían el virus, y uno está en contacto muy directo con los niños en su entorno, se consideraban que eran los portadores o los transmisores de este COVID por ser asintomáticos. La realidad es que los chicos están en pleno desarrollo de su sistema inmune y si bien no hay demasiada documentación ni demasiada estadística, parece ser que es bastante más clemente con los niños que con los adultos. Después, los ojos. Sí, los ojos son otra entrada de virus, por eso utilizamos mascarilla.
Por eso nos tenemos que proteger con la máscara para evitar llevarnos las manos a los ojos o que ingresen gotículas del ambiente en los ojos. De hecho, está ya documentado que el ingreso de COVID por la vía ocular produce una especie de conjuntivitis viral. Bien, después pusieron soy, que no sé qué quiere decir, perfecto. Sí, profe, sí, el valor de la... Eso ya lo vimos. ¿Por qué se altera el dímero de...? Ahí voy, ya estoy con ustedes. Hay muchos trabajos de traccionistas, pero pregunté el contagio porque veo que los médicos se contagian muchísimo. Los médicos se contagian muchísimo porque la realidad es que primero van a estar mucho más expuestos que ustedes. En estos momentos el médico está en el campo de batalla. Siempre hablábamos de que el médico no hacía esto, no hacía lo otro. La realidad es que hoy el médico es el que está cargándose al lomo, igual que el enfermero, todo esto que está sucediendo. Entonces es mucho más fácil, aparte los médicos por lo general trabajan en varios centros de salud, a diferencia a lo mejor del extraccionista. Por eso a lo mejor es más posible que se contagie un médico que un extraccionista. Después, estoy viendo la de Nadia Valenzuela, ¿por qué se altera el dímero de ella y hierro? La realidad es que debería averiguártelo, no quiero hablarte en el aire. Es una pregunta interesantísima y me comprometo a responderla. Después, si quieren, yo les dejo mi correo electrónico o mi número de celular para que sigamos en contacto. Hola, buenas Cecilia. noches. Buenas noches. Una pregunta, bueno, no entiendo mucho esta tecnología, quiero escribir y no puedo. No hay ¿Este test se hace solo en personas adultas o en niños a partir de qué edad? Los test deberían hacerse, a ver, hay demostrado que en África nació un nene de 2 horas de vida, falleció con COVID. Entonces, la realidad es que los test deberían aplicarse a toda la población. No hay en ningún lado no sé, en ningún prospecto dice que no pueden hacerse a menores de o a mayores de. Ah, bueno, muchas gracias por su respuesta. No, por favor, al contrario. Después, sí, las imágenes las voy a compartir, de hecho se las vamos a enviar por correo electrónico, el PowerPoint, si realmente les resulta interesante, para que los tengan. Tormenta de citoquinas, si nos ponemos a hablar de tormenta de citoquinas, vamos a tener para un rato que se nos termina el webinar. Bien, dice, ¿puede ser que algunas de las 4 cepas que hay sea más contagiosa que otra? No, la verdad que no lo sabemos, no tenemos idea. Hablan de cepas diferentes y no de capacidad de contagio de esas cepas. Así que no tenemos en principio forma de saberlo. Después dice, profe, en el consultorio de toma de muestra entre paciente y paciente, ¿qué sería ideal para desinfectar? La solución de lavandina es muy buena para desinfectar. La lavandina es fundamental en todo lo que es el trabajo de laboratorio. Así que es muy importante la desinfección. Pero también es fundamental mantener las normas de distanciamiento y los protocolos de protección dentro de los laboratorios. O sea, que nosotros desinfectemos entre paciente y paciente no tiene que ser un permiso para relajarnos, dejar que el paciente entre sin barbijo, no respetar los 2 metros entre el paciente y el otro, ¿sí? Nosotros tenemos que garantizar, primero y principal, todas las medidas de seguridad en ese sentido, y después, sí, la desinfección entre paciente y paciente. A ver qué sigue. Espero que les haya resultado interesante. Yo les voy a compartir. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Ya podríamos, si no, ir liberando. Sí. Una consulta, ya que los testeos rápidos son con inmunoglobulina IgG y IgM,
¿no sería mejor que a los pacientes que son lactodependientes no se le haga, pues ya que están en contacto con la inmunoglobulina de la madre? Y eso podría variar en el caso de estar contagiados o no, dando un falso positivo. No te estoy escuchando bien, Leonel. ¿Podés escribir? Ahí te escribo. Vale. Espero que más o menos les haya resultado interesante la actividad, ¿sí? Es muy poquito tiempo para hablar con profundidad de todo lo que tenemos por delante y de lo que podemos seguir jugando. Por eso los invitamos a sumarse a la diplomatura de extraccionista y al curso, pero hay demasiada tela para cortar en este tema. Espero que esto haya sido una introducción al menos al tema, que les haya resultado entretenida e interesante. ¿Cuáles son las medidas? A ver, ¿qué le dije? ¿Qué IgM? ¿Qué significan? Son los primeros anticuerpos que producimos ante la infección por una noxa. Son las inmunoglobulinas, la E y la M. ¿Cuáles son las medidas de seguridad para asistir a un paciente por gotitas? Barbijo, antiparras o mascarilla, o antiparra y mascarilla. Barbijo N95, cofia, camisolín, cubrebotas, todo, chicos. En este momento, cualquier aislamiento requiere de todas las medidas de seguridad habidas por haber. Profesora, una pregunta. ¿Sí? Yo soy traccionista. Estuve haciendo las prácticas en el Hospital Evita, bueno, hasta que pasó esto, el virus. Pregunta, me gustaría hacer el diploma, la diplomatura. Sí. ¿Cuánto tiempo dura ese curso? Son 8 meses. Ahí yo te dejé mi celular. Preferentemente contáctenme por ahí. Así charlamos tranquilos. Se me borró. ¿Me lo puede pasar, por favor? Acabo de escribirlo en el chat. A ver, ¿dónde está? Sí, se permite que el accionista test de COVID o solamente a técnicos. La toma de muestra la podemos hacer perfectamente nosotros, los extraccionistas. Lo que hace el técnico es la evaluación de los test. No sería recomendable, está bien la pregunta tuya, Kevin, se complicaría en esos casos el análisis, la evaluación. En principio no vamos a entregar certificados de asistencia, tengo que evaluarlo con la gente de la universidad aún, pero en principio no, chicas, no hay certificado. Si quieren hacer alguna consulta más, los escucho, si no, ya nos podemos ir despidiendo y bueno, espero poder verlos en otra oportunidad. Estamos preparando también un webinar de lo que es toma de muestras de ADN, así que lo vamos a estar promoviendo también para que puedan seguir capacitándose. ¿Para cuándo sería el otro de la muestra de ADN? Todavía no tenemos fecha, va a salir todo publicado. Sí, ahí leí algo de la coagulación y de las petequias. Sí, es verdad que puede generarse, sí, petequias en manos y pies, incluso cambia la coloración de los dedos de manos y pies y puede generar trastornos de coagulación severos, porque otro lugar al que ataca el COVID es el hígado, y no olvidemos que en el hígado es donde se sintetizan todos los factores de la coagulación. Martina, es para vos la respuesta que preguntaste. Profesora, ¿es verdad que da trombosis el virus? Puede producir trombosis justamente porque la trombosis es dependiente de los tiempos de coagulación, de las afecciones de coagulación. O sea, sí. Y los medicamentos que hablan por las noticias
las corticoides, todo eso, ¿usted qué opina? ¿Que sirve? La La realidad es que no heparina, hay después tratamientos aspirina, un montón específicos. de... No hay tratamientos específicos. Lamentablemente no hay algo que, si bien hay un protocolo de seguridad y de cuidados y todo, no hay un remedio para el COVID, no existe un medicamento específico para esto. Se va tratando la sintomatología y se va tratando las afecciones las afecciones principales del paciente. Bueno, gracias, profe. No, por favor. Dice, a personas con problemas circulatorios les puede afectar. La realidad es que cualquier patología preexistente puede complicarle la vida a un paciente que es sencillo. Desde el momento que existe una fragilidad en el organismo, en nuestro sistema, lo hace mucho más vulnerable a cualquier agente externo. Entonces sí, yo supongo que hay que ver el estado general de las personas en realidad. Sí, Emanuel, te escucho. Ahí vamos. La sintomatología de niños es igual a los o son transmisores. La realidad es que volvemos a lo de recién. Todo depende de los chicos, del estado general de salud, de un montón de factores. Chicos, tenemos que ir cerrando la sesión. Yo les digo que ha sido un gusto para mí estar charlando con ustedes y espero poder verlos en el próximo webinar y les va a estar llegando toda la información por correo electrónico. Muchas gracias, profe. Me despido y espero que les haya gustado. Si bien nos costó arrancar por cuestiones tecnológicas, espero que les haya gustado el webinar. Un saludo grande. Nos estamos viendo. Chao, profe, gracias.